Guadalajara al día, la gente de la carne y la campiña, la arquitectura negra y el PRI, paseando por Molina. Guadalajara al día, Pastrana, Azuqueca y Tendilla, el Tajo, el Henares y el Tajuña, que llenan la Riaca de vida. Buenas tardes a todos y bienvenidos un día más a Guadalajara al día. Es viernes, por fin alcanzamos el fin de semana y además nosotros, como cada viernes, dedicamos todo nuestro programa al espacio verde, a hablar de ecología, de naturaleza y sobre todo de muchos planes para que podáis realizar este fin de semana. Vamos a hablar de desertización, también vamos a hablar del Festival de Cine de Viajes del Ocejón, que no se va a celebrar este fin de semana, sino el siguiente, pero queremos apuntarlo ya en nuestra agenda para no perdernos detalle. También vamos a hablar de la ley antifracking, de ese proyecto de ley que se va a llevar a cabo en Castilla-La Mancha, y también hablaremos acerca de la tercera jornada de vías pecuarias que se va a celebrar, eso sí, este fin de semana en Cifuentes. Eso aparte de la completa agenda verde para que apuntéis en vuestras agendas. Así que lo dicho, coger asiento, relajaros, que esto es Guadalajara al día y comenzamos. Aparte de muchos temas, también tenemos muchos invitados en la tarde de hoy. Nos acompaña en primer lugar Augusto Barcenía, presidente de Ecologistas en Acción. Buenas tardes. Hola Silvia, buenas tardes. También nos acompaña María José Ramos, una de la parte organizadora de este Festival de Cine de Viajes del Ocejón. Buenas tardes. Buenas tardes. Al igual que Álvaro Pardo. Buenas tardes. Buenas tardes, Silvia. Y por parte de WWF y también organizadores de esta tercera jornada de vías pecuarias, Jacqueline Gómez. Buenas tardes. Buenas tardes. Lo primero, Augusto, empezamos hablando, creo que lo he dicho mal o lo he dicho bien. Desertificación. Es que es lo muy has dicho difícil. estupendamente. Lo he dicho muy bien, a pesar de ser una palabra muy complicada. Nos hemos enterado todos. Y también complicado el tema que nos vas a explicar un poco y nos vas a intentar contar de una forma que sea entendible, ¿no? ¿Cuál es el problema que nos plantea? Al menos lo voy a intentar. La desertificación en el planeta, no estamos hablando de un sitio concreto, sino en el planeta, es una consecuencia o una consecuencia más del cambio climático. Siempre hemos estado hablando desde la Convención de la Tierra en el 92 del cambio climático, hay que evitar la emisión de gases de efecto invernadero. Y un poco la desertificación se quedaba un poco como consecuencia, ¿no? Sí que era un problema grave, las zonas desérticas se van ampliando, sobre todo en los países pobres, además, concretamente en España, aunque no sea un país subdesarrollado, pero en el área mediterránea las zonas semidesérticas se van ampliando. Y esta desertificación es un problema que ya se estuvo viendo desde esta tierra del río en el 92, donde se crearon tres convenciones: la Convención del Cambio Climático, que es la famosa, que es la que se va a celebrar la 21ª sesión plenaria en París del 30 del 11 al 11 del 12, donde tenemos puestas grandes esperanzas, aunque cada día con nubes más negras, pero bueno, hay grandes esperanzas puestas. La Convención de la Desertificación y la Convención para la Defensa de la Biodiversidad. Son tres convenciones que generó la ONU en el 92, insisto, y de las cuales cada una de ellas tiene su parte de su trabajo. El cambio climático como emisión de gases invernadero, evitar el consumo de energías fósiles como gran provocador de esta emisión. La biodiversidad también es un tema importante que se trata sobre todo con el tema de transgénicos, ya lo hemos tratado en este tema otra vez, pero de desertificación no hemos hablado. La desertificación es el responsable de la cuarta parte de la emisión de gases de efecto invernadero al ambiente, ¿no? Y es importante saber que este efecto que se está produciendo en la Tierra tiene efectos difíciles de solucionar. Es decir, es tan importante buscar soluciones como los problemas como encontrarlas. Es decir, es un grave problema. La desertificación, por ejemplo, está provocando o puede provocar un aumento del 12%
una disminución del 12% en la producción agrícola mundial, con lo cual puede acarrear un mayor problema en la alimentación humana. Además, esta desertificación lo que hace es un aumento de las materias primas. Esto se tiene contemplado en un incremento de un 30% en los próximos tiempos. Y además este efecto es como os he comentado antes, es de muy difícil solución. Desde las Naciones Unidas siempre se está hablando del cambio climático y ya se habla de forma muy insistente en que la desertificación es algo que hay que tratar. La desertificación no solamente en cuanto a bosques, que eso está tratado, está visto en cambio climático, todos sabemos que los bosques hay que cuidarlos, ¿vale? Pero no solamente los bosques, sino también los terrenos de cultivo, que es a lo que se dedica fundamentalmente esta convención, es decir, hay que conservar los terrenos de cultivo, porque esos terrenos de cultivo son los que nos van a dar una potencialidad para eliminar el CO2 que se está emitiendo a la atmósfera. Estos campos de cultivo, bueno, hay distintas formas de verlo, ¿no? Unos intensificando la producción y otros aumentando el territorio. Para que os hagáis una idea, o para intentar hacer una idea, la ONU ha declarado que si consiguiéramos recuperar todos los años 12 millones de hectáreas de campo de cultivo durante los próximos 15 años, seríamos capaces de hacer una reducción equivalente del CO2 a todo lo que se va a proponer en París. Es decir, vale, 12 millones de hectáreas es una barbaridad. Pues no es tanto. Porque mira, España tiene 44 millones de hectáreas explotables. ¿Y en el mundo cuánto hay? ¿Qué es la cifra? Ahora mismo hay 1.400 millones de hectáreas. Pero harían falta 12. Solamente 12 anuales en 15 años. Y en el mundo hay 4.400.000 hectáreas de terrenos cultivables. Es decir, tengo aquí el 0,27%. En proporciones muy poquito, es decir, claro. no es tanto. Solamente es cierto que es muy difícil. O sea, porque esto, ¿dónde están las tierras cultivables? Pues en África. En África, que ahora mismo no tiene alimento suficiente para sus propios habitantes, pero hay que recordar que hace muy poquito, hace 100 años, África tenía superávit de alimentos. Es decir, que no es imposible. ¿Qué es lo que lo dificulta? Pues las políticas económicas y los desarrollos. Es decir, claro, ese es un gran problema, el dinero. Y además, en este caso, con la desertificación lo que se está produciendo también es grandes movimientos de masas de habitantes. Hace unas semanas hablábamos de la gran sequía que hubo en el 2006-2011 en la zona de Siria. Hasta el 75%, creo que fue en el 2008, de los cultivos que no pudieron cogerse. Resulta que ahora en Siria tenemos un movimiento humano que no solamente está causado por esto, no solamente, evidentemente, pero es una causa más. Continuamos hablando, que como siempre nos come el tiempo, de ese Festival de Cine de Viajes del Ocejón. Mario José, cuéntanos un poquito, sobre todo, cuándo se va a celebrar, porque no es este fin de semana, sino es el siguiente, ¿no? Y sobre todo el lugar donde tenemos esa cita tan importante. Muy bien, pues va a ser desde el 13 de noviembre hasta el 15, o sea, el fin de semana que viene, y las proyecciones van a ser en el Centro de Arquitectura Negra, un nuevo centro, AN, que está en Campillo de Ranas. O sea, que tenéis nueva ubicación, nueva localización, un lugar más amplio del que habéis disfrutado en otras ediciones y sobre todo también va a haber un taller de cine, es decir, no va a ser solo la proyección de cortometrajes, ¿no? Sino que en torno a este ambiente que se va a crear en Maja al Rayo, pues es una experiencia de un fin de semana, ¿no? Realmente lo que proponéis. Sábado por la mañana habrá un taller de cine para niños en Maja al Rayo a las 12. En el Ayuntamiento de Maja al Rayo. Y Álvaro, ¿cuál es un poco el objetivo que perseguís con este certamen, con este festival? Pues el cine en su más amplio sentido, el cine tal y como lo hemos conocido todos de niños. Nosotros creemos en el cine como vehículo de comunicación, como vehículo de comunicación muy notable, como elemento cultural. Y bueno, pues el cine en las salas pequeñas, desde luego, en las salas grandes cada vez existe menos, cada vez tendemos más a la pantalla pequeña y al ordenador. Y en todo caso en las salas grandes están quedando las películas comerciales. Pero el cine que proyectamos nosotros generalmente es cine que se sale de los circuitos comerciales habituales. ¿Cuántos cortos se van a proyectar? 12 películas son las que están en cartel, ¿no? Sí, cortos y largos, hay de todo.
Bueno, tenemos una intrusión. Tenemos además un invitado nuevo que se acaba de incorporar ahora mismo, como es Raúl Gorges. Buenas tardes. Hola. Que ahora nos hablará además más detalles sobre las vías pecuarias, pero continuamos, Álvaro, hablando acerca de este certamen, en el que, como bien decíamos, también se da la posibilidad que la gente se aloje allí durante estos días, ¿no? Un poco de vivir todo el fin de semana de forma muy intensa y, sobre todo, ver cortometrajes todos con una temática clara, diferente y que todos nos van a hacer reflexionar, ¿no? Sí, de eso se trata. Procuramos poner cine con algún grado de compromiso. Pero también a veces metemos alguna cosita un poquito más para relajarse, más de risa y tal, pero bueno, en general con un poquito de compromiso. Y es verdad que supongo que es inevitable, estamos lejos, lo más cercano, la ciudad más próxima es Guadalajara y es casi 1 hora de carretera, entonces el que va a esto va al cine. Entonces va y se pasa ahí el fin de semana entero y lo pasamos todos juntos, pues es una especie de fiesta del cine, se debaten las películas, vienen los directores acompañando a sus películas o los productores, hablamos con ellos, en fin. María José, ¿cuál es un poco el ambiente que se crea? La gente que va allí por primera vez y que prueba el acudir a este certamen, ¿cuáles son las sensaciones que se llevan? Bueno, yo creo que la gente que viene repite prácticamente todo el mundo. Porque ya no estamos casi acostumbrados a ver cine en grupo, es decir, a ver cine y después hablar de esta película. Normalmente vamos al cine ahora y enseguida, después, cuando termina la película, nos echan fuera, ¿no? Un poquito por la parte de atrás, no hablamos de ella y eso es muy importante. Entonces, pues a la gente le gusta mucho y a los directores también, porque para ellos es una forma de hablar con su público y de ver realmente el alcance de su película. Yo, si me permites, si me acabo de acordar de La clave, de Balbín, en la Antena 3, cuando hace muchos años, que era un programa que veíamos todos y después discutíamos. Un poco tener esa oportunidad, ¿no? El poder... También me gustaría que intentasen, muy brevemente, decir qué hacéis desde la asociación en la que tenéis, porque no solamente os dedicáis al tema del cine, que es vuestro punto de lanza, ¿no? Es la punta más importante, pero que hacéis más actividades, ¿no? en la zona. Pues estamos abiertos a cualquier actividad cultural que se nos presente, es decir, hacemos cuentacuentos, aprovechando los viernes de los cuentos, hacemos una velada poética en verano, hacemos, bueno, los mercadillos de trueque. El mercadillo de trueque, y hacemos 2 al año. Y bueno, hemos participado también en el Ranas Folk en su momento y bueno, en el medio maratón de montaña. Eso ya lo hemos dejado ahora, nosotros ya no estamos en eso, pero hemos estado todos estos años. Es decir, que no es una actividad puntual, sino que, por así decirlo, si es a lo mejor de las más grandes o de las más importantes, en las que os volcáis muchas de vuestras energías, pero es una asociación que durante todo el año se mantiene activa y sobre todo con un claro denominador cultural. Seguimos hablando, luego volveremos al fracking, pero antes quiero hablar con Jacqueline y con Raúl para que me contéis un poquito, tercera jornada de vías pecuarias, qué es lo que significa y sobre todo, ¿por qué Cifuentes? ¿Por qué ese emplazamiento, Jacqueline? Bueno, sí, son las terceras jornadas. Cuando hicimos la primera no pensábamos que íbamos a llegar a la tercera jornada, ¿no? El objetivo de las jornadas es, sobre todo, llevar al público en general el conocimiento de la existencia de las vías pecuarias, ¿no? Un patrimonio que es de todos y que es muy poco conocido, y como es desconocido, pues muy poca gente lo defiende, ¿no? como tal, como un patrimonio. ¿Por qué Cifuentes? Mira, el Cifuentes se lo puede explicar mejor Raúl luego, porque tiene toda una historia de por qué se ha elegido Cifuentes este año, ¿no? Porque nosotros queremos hacer eso itinerante, cada año hacerlo en un sitio, ¿no? Y bueno, y estas jornadas, concretamente, el objetivo de estas jornadas es hablar de los usos compatibles de las vías pecuarias. Al ser un patrimonio que nos lo están quitando día a día, pues lo que queremos es que se haga uso, que se aplique lo que dice la ley de las vías pecuarias, ¿no? Que las vías pecuarias son, en primer lugar, para el tránsito ganadero, y en segundo lugar, están los usos compatibles, que puede ser deporte, senderismo, ciclismo, actividades culturales, ¿no? Utilizar las vías pecuarias para eso.
Entonces este año nos estamos centrando más en los usos compatibles de las vías pecuarias. Raúl, ¿qué es lo que vamos a poder ver ese día? Porque, bueno, esos 2 días, porque es todo este fin de semana y sobre todo es un momento también como para compartir, ¿no? Igual que hablábamos que el certamen de viajes de los de Juan, en este caso también, ¿no? Van a ser distintas experiencias de distintos puntos de vista para conocer lo que son realmente las vías pecuarias y, como bien hablabais, ese objetivo de compartirlas, ¿no? De que compartirlas, pero ¿con quién? ¿No? Con esos usos que realmente respeten las vías pecuarias y no estén en lucha con que desaparezcan, ¿no? Yo creo que también es el objetivo que perseguís desde vuestra asociación. Bueno, no somos una asociación en concreto, lo organizamos Varias dos asociaciones, ¿no? Y en efecto tenemos unas jornadas, el sábado es sobre todo más de estar sentado, es una jornada más de ponencia por la mañana y luego de mesa redonda, donde también van a abrirnos sus experiencias diversos colectivos, ¿no? Que ahora si quieres entramos, pero ya el domingo es ese día de confraternización, ¿no? Y vamos a dar una experiencia de andar por una vía pecuaria, vamos a explicar las características, mucha gente no sabe la anchura de una vía pecuaria, vamos a enseñar en el campo, vamos a ver por ejemplo un corral hecho con adobe al lado de una vía pecuaria muy vinculado a ella, vamos a ver por ejemplo un antiguo tejar, que ese sí que no está vinculado, pero que pasa al lado y todavía tenemos ahí. O sea, vamos a ver algo de etnografía. El propio domingo, antes de empezar a andar, vamos a ver un museo del pastor, que lo habéis sacado en esta televisión varias veces, el Museo del Pastor y del Agricultor, y la Asociación Amigos de Masegoso nos van a hacer de guía en ese museo pequeño, pero con muchísimas cosas y muy interesantes. Y ya luego cuando vayamos a andar cambiaremos de sentido, porque primero salimos hacia el sur desde Masegoso, desde el propio museo a eso de las 10, y ya tiraremos otra vez para el norte en sentido contrario a la época de invierno, ¿no? Que es cuando baja el ganado, y iremos hasta, digamos, casi el término municipal de Masegoso, pero no por nada, sino sencillamente porque vamos a hacer una ruta y más o menos se nos acaba ahí lo que nos interesa divulgar, ¿no? Vamos a hablar de todo un poco. Pues ese día... A mí me gustaría hacer una pregunta, Raúl, si no te importa. ¿Sí? ¿Quién puede asistir a las jornadas? Eso es carísimo y además dificilísimo, ¿no? Y nada recomendable. Sí, por supuesto podéis asistir todo el que queráis, tú incluido. Gracias. Te dejamos. Esperamos. Incluso tú. Y la ruta va a ser bastante suave, relativamente suave. Además tienen la bondad, entre comillas, de que como vamos y vamos a volver, porque nos estarán esperando unas amigas en Masegoso, bueno, no esperaremos mucho para las amigas porque hay una señora que se nos ha ofrecido y la ha hecho, y además la Asociación de Amigos de Masegoso está encantada con ayudarnos, con echarnos una mano. Y entonces, en el momento que alguien se canse, si diese esa circunstancia, pues son 12 kilómetros y vamos a ir muy suavitos, pues nada, se espera allí o se da la vuelta y vuelve al pueblo porque no tiene... Y va haciendo tiempo para las Y migas. empieza las migas. Que tampoco está mal. Oye, me gustaría decir, no sé si luego vamos a tener otra intervención, darle las gracias también al Ayuntamiento de Cifuentes, a José Luis en concreto y a Marco, José Luis el alcalde, Marcos el concejal, que en cuanto que le dijimos que si estaban dispuestos a dejarnos unas instalaciones para hacer esa gala, dice, bueno, me acaba de dar una alegría tremenda, ¿no? Esa fue la contestación literal, ¿no? Y en efecto se han volcado en facilitarnos todo el tema. Pues dicho este fin de semana, en este caso sí que este fin de semana, vuestra actividad, el siguiente, pero ya anunciamos para que la gente vaya reservando hueco en la agenda. Y continuamos con algo que ya venimos hablando de ello, como es el anteproyecto de la ley no fracking, que poco a poco va dando sus pasos, ¿no? Sí. En Castilla-La Mancha. El día 20 de octubre se publicó ya la información pública del anteproyecto de ley, lo cual era el siguiente paso que estábamos esperando del Gobierno de Castilla-La Mancha para continuar haciendo una nueva regulación que proteja la salud y el medio ambiente contra este tipo no contra, sino para limitar este tipo de explotaciones con estas condicionantes. No son todas noticias positivas porque en Castilla y León se ha intentado hacer lo mismo y ha sido poco posible, pero no ha sido posible, pero esperemos que, bueno, pues con persistencia lógica y un poquito de dos dedos de frente, el Gobierno de Castilla y León también legisle en este sentido, porque el proyecto Cronos no solamente está en Guadalajara, sino que tiene una parte importante está en Soria, con lo cual también son ellos afectados directamente.
y continuamos y terminamos además con la agenda verde, Sí, que sumamos aún más actividades, que yo creo que es lo que decimos, hay que tener la agenda bien a mano para apuntar tantos eventos que tenemos además de fin de semana. Empezamos con una mesa informativa de nuestros amigos de APAMAG, ¿verdad? Sí, En que Azuqueca, están en un, este poquito, caso. están un poquito enfadados Sí. últimamente, y mañana, mañana día 7, en la plaza de Azuqueca de Henares, el ayuntamiento, de 10:30 a 2, tendrá una mesa informativa en la cual, además, evidentemente, de provocar acciones, si es posible, pues se informarán de la situación de la perrera, insisto, en nombre de perrera de Azuqueca de Henares. Continuamos además en Albendiego, un pueblo precioso, hasta el que tenemos también otra cita. La Asociación Unión de Pela hace Somos Agua, que se llama la convocatoria, en la cual hay un montón de invitados, hay cuentos, Blanca Calvo contará algún cuento, y bueno, pues será todo el día, también con una comida de confraternización, cada uno se tiene que llevar lo suyo y después se comparte. Y bueno, pues y ya por último, el que se aburra y no pueda más, pues el domingo en el San José, la asociación La Senderuela, micológica Senderuela, tiene una exposición de setas, o sea que el que se Estamos aburra, viendo la pues invitación con ese cartel. será porque quiere. Que además que yo creo que es la época de setas, yo creo que si a alguno, no sé si le va a quedar tiempo con esta agenda para coger setas, porque la verdad que la tenemos muy completa entre tantos eventos, ¿no? Pero bueno, a lo mejor también cuando estén en las vías pecuarias el domingo, a lo mejor al camino en esa ruta de 12 kilómetros también alguno a lo mejor aprovecha, ¿no? Seguro, seguro. Hay Pues bastantes. gracias de verdad, sobre todo por las iniciativas, ¿no? Yo creo que lo importante es las iniciativas que tenéis con un objetivo muy claro, ¿no? Que es, por una parte, el cultural, el también confraternizar con toda la gente y poder dar otra muestra del cine, y por vuestra parte, el defender el medio ambiente y sobre todo esas vías pecuarias que seguramente muchos agricultores y también ganaderos os agradecerán el cuidar, ¿no? Ese ecosistema agrario, por así Sobre todo decirlo. los ganaderos. Pues sobre todo los ganaderos, ¿no? El defender muchas veces algo que por desgracia está sufriendo y está siendo, pues creo que maltratado, ¿no? En muchas ocasiones. Y gracias, Augusto, protagonista además de este espacio verde, el promotor, el que te encargas de organizar a toda esta gente para contarnos todas las novedades en cuanto a ecología, ¿no? Y a poder apuntar en nuestra agenda a estos eventos. Muchas gracias a ti y a vosotros por la oportunidad de hacerlo. Gracias, de verdad. Gracias. Gracias a ti. Gracias. Gracias a vosotros por habernos acompañado toda esta semana. Que disfruten del fin de semana, además, el veranillo de San Martín. Va a hacer buen tiempo, vamos a poder disfrutar y sobre todo del campo, cómo no. Nosotros el lunes repetimos cita, como siempre, aquí en Guadalajara.